A los 20, vivimos con la ilusión de que tenemos todo el tiempo del mundo. A los 30, empezamos a correr detrás del perjuicio, intentando poner orden en el caos. Pero es solo alrededor de los 40 que algo cambia de verdad, no en el reloj, sino por dentro. Es ahí cuando el tiempo deja de ser un enemigo o un recurso y pasa a ser un maestro silencioso, revelando lo que siempre quiso enseñarnos. Carl Jung solía decir que hasta los 40 años, todo lo que hacemos es recopilar datos. El alma, según él, todavía está dibujando su propio mapa. Solo después de eso es que surge el coraje de hecho, seguirlo. Cuando él decía que la vida comienza a los 40, no era un consuelo barato para quien teme envejecer, era una constatación profunda sobre cómo evoluciona la mente humana. Hasta esa etapa, gran parte de nuestras elecciones no vienen de un lugar consciente. Vivimos en modo automático, siguiendo modelos ya hechos, los de nuestra infancia, de la cultura en la que crecimos, de la familia que nos moldeó, de la sociedad que nos exige. Corremos detrás de metas, luchamos por reconocimiento, nos esforzamos por encajar, pero raramente nos preguntamos si todo eso es, de hecho, nuestro. Es como si solo estuviéramos ensayando una obra. Repetimos líneas que no escribimos, usamos máscaras cuyo origen ni siquiera conocemos, y reaccionamos a un guión que nunca nos detuvimos a cuestionar. Así, atravesamos décadas alejados del verdadero centro de nuestra existencia, aquello que Jung llamaba el self. Él veía este periodo como la primera mitad de la vida, una fase esencial, pero aún inmadura en el proceso de desarrollo interior. Esta primera mitad de la vida está marcada por un esfuerzo constante de adaptación. Es cuando construimos la persona, esa imagen social que mostramos al mundo. El ego se fortalece en ese proceso, toma forma, aprende a moverse entre las exigencias externas. Pero aún no es sabio. Quiere aplausos, quiere ser visto, admirado, reconocido. Solo que todavía no sabe lo que es, en verdad, ser íntegro. Alrededor de los 40, algo empieza a resquebrajarse. No siempre es visible, no siempre viene como una ruptura clara. A veces, es solo un malestar que va creciendo por dentro. Una inquietud muda, una pérdida de sentido que no tiene nombre. El inconsciente empieza a manifestarse. El self, esa dimensión más profunda del alma, empieza a llamar. Y cuando eso sucede, todo lo que antes tenía sentido empieza a perder color. Relaciones que parecían sólidas se vuelven frágiles. La carrera que antes entusiasmaba, ahora parece vacía. Las creencias que sostenían la vida comienzan a debilitarse. Los deseos cambian. Pero eso no es una caída, es el inicio de algo nuevo. Un nuevo ciclo que exige más que fuerza, exige coraje. Carl Jung observaba que muchos no soportan ese malestar y prefieren aferrarse a la vieja imagen de sí mismos. Se niegan a mirar hacia adentro y, con eso, terminan transformando la segunda mitad de la vida en una repetición frustrada de la primera, como si revivieran un guión ya obsoleto, intentando rescatar algo que ya no existe. Por eso, Jung no decía solo que la vida comienza a los 40, él decía que solo comienza de verdad si somos capaces de abandonar las fantasías de la juventud y encarar, con honestidad, el viaje interior. La pregunta no es ¿qué quiero hacer con la vida?, sino ¿quién está viviendo dentro de mí? Esa pregunta solo aparece cuando el tiempo ya nos ha enseñado lo suficiente como para que podamos, por fin, escucharla de verdad. Tal vez ya haya sentido ese giro silencioso. Una sensación de que algo necesita cambiar, aunque no sepas exactamente qué. Puede ser tu llamado. Y no importa si ya pasaste los 40 o todavía estás lejos de eso. Lo que importa no es la edad marcada en el calendario, es la disposición de escuchar al alma. La vida puede comenzar ahora. Si estás listo para atravesar la puerta que el ego teme abrir, y esa puerta lleva directo al centro de lo que realmente eres, imagina una casa construida a las apuradas, sin mucha atención a los cimientos. Con el tiempo, empiezan a aparecer grietas. Nada grave al principio, pero poco a poco el malestar se vuelve inevitable. Ese es el símbolo de la vida antes de los 40, una estructura funcional, pero que aún no es un hogar. Carl Jung veía la primera mitad de la existencia como una etapa de construcción externa, carrera, imagen, relaciones sociales, identidad. El mundo exterior exige rendimiento, eficiencia, éxito.
y el ego aprende a bailar al ritmo de esa música. Pero hay un problema sutil en ese baile: bailamos hacia afuera y nos alejamos del centro. La persona se fortalece, pero el self queda escondido. Y el precio de eso es una especie de vacío que crece lentamente, como una sombra que nos acompaña sin hacer ruido. A los 40, esa sombra adquiere voz. Aparece en forma de crisis existencial, cansancio emocional, sensación de desconexión. A veces llega como una enfermedad, una ruptura, una pérdida. Otras veces, como una inquietud difícil de nombrar. Lo que todos esos signos tienen en común son llamados simbólicos del alma para que volvamos a ella. Carl Jung decía que el sufrimiento de la mediana edad no es un colapso, es una invitación. Una invitación al proceso de individuación, que es el camino para convertirnos en quienes realmente somos, y no en quienes esperaban que fuésemos. Ese proceso no es lineal, ni cómodo. Pero es auténtico. Es en esa etapa que empezamos a hacernos preguntas que antes no nos atrevíamos a tocar. ¿Quién soy sin los roles que desempeño? ¿Qué me da sentido, y no solo placer? ¿Qué está? Muere en mí y qué están haciendo. Jung observa que, en ese punto, muchas personas intentan anestesiar el malestar con distracciones, con consumo, con la negación del tiempo. La famosa crisis de los 40 no es un fallo, es el alma intentando tomar el timón del barco antes de que el tiempo se acabe. Si sientes que algo en ti quiere cambiar, no lo ignores. No es solo cansancio, puede ser el inicio de tu verdadera historia. Porque hasta aquí, tal vez hayas sido personaje en el guión de otros. Pero ahora, la vida te invita a ser autor de tu propia narrativa. Y para eso, se necesita silencio, escucha, coraje. Es como si el alma dijera: has vivido hacia afuera el tiempo suficiente. Ahora, vuelve a casa. ¿Pero qué significa en la práctica iniciar esa travesía? Significa mirar hacia adentro con honestidad, cerrar ciclos con conciencia, descubrir que tiene valor duradero y, por encima de todo, aprender a vivir con presencia. No como una forma de huida, sino como un compromiso con la propia esencia. Porque, como decía Jung, el verdadero tesoro de la vida está enterrado en el lugar donde menos quieres cavar. La mayoría de las personas llega a los 40 con una colección de cicatrices invisibles. No solo los dolores que el mundo vio, sino aquellos que quedaron guardados detrás de la sonrisa, del trabajo, de las obligaciones cumplidas. Y es en ese momento cuando el espejo interior comienza a mostrar algo que antes no veíamos, a nosotros mismos, sin máscaras. Carl Jung entendía esa fase como el inicio del contacto con el inconsciente más profundo. Antes de eso, nuestra psique está orientada hacia el mundo exterior. Estudiamos, trabajamos, nos relacionamos, formamos una identidad basada en lo que nos dijeron que era lo correcto. Pero después de los 40 surge una fuerza silenciosa que nos arrastra hacia adentro, como si el alma dijera: ahora que aprendiste a vivir para los otros, es hora de vivir para ti. No por egoísmo, sino por una necesidad de totalidad. Jung llamaba a este proceso individuación, el camino por el cual la persona se convierte en sí misma, integrando sus luces y sombras, sus deseos y contradicciones, sus pérdidas y potencias. Y eso no puede suceder demasiado pronto, porque requiere madurez. Requiere haber vivido lo suficiente como para darse cuenta de que el éxito sin sentido es solo ruido disfrazado de conquista. Por eso, cuando alguien entra en la mediana edad y siente que ha perdido el rumbo, eso no es debilidad, es el ego empezando a ceder, abriendo espacio para que el self, la instancia más profunda de la psique, pueda emerger. Esa transición, sin embargo, exige algo que pocos están dispuestos a ofrecer: la humildad de desaprender. Desaprender a correr detrás de la aprobación. Desaprender a medir el valor por la productividad. Desaprender a confundir aplausos con amor. Y eso duele. Porque lo que sostenía nuestra identidad empieza a parecer demasiado pequeño para quien estamos empezando a ser. Carl Jung decía que no se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad, en la mediana edad, suele aparecer en forma de arrepentimientos, de decisiones dudosas, de nostalgia por lo que no se vivió. Pero todo eso es materia prima del alma. Con esos fragmentos es que construimos el puente hacia lo nuevo. La vida comienza a los 40 cuando aceptamos que ya no tenemos tiempo que perder con lo que no es verdadero.
y que el autoconocimiento no es un lujo, es supervivencia del alma. Este es el momento de hacer las paces con quienes fuimos, para así poder acoger con más gentileza a quienes aún podemos llegar a ser. A los 40, una pregunta comienza a rondar los pensamientos más íntimos. ¿Y si todo aquello que construí no es quien realmente soy? Carl Jung observa que, en la mediana edad, muchos individuos enfrentan una especie de colapso simbólico. No es que la vida se derrumbe por fuera, se derrumba por dentro. Lo que antes parecía sólido, de repente pierde el sentido. Y aquello que ignoramos durante años empieza a pedir atención. Esa fase no es un error del destino, es una etapa inevitable del alma. Y curiosamente, ocurre en el momento exacto en que, desde fuera, muchos creen que ya llegaron. Es común, por ejemplo, que alguien exitoso profesionalmente despierte un día y sienta un vacío inexplicable, o que un matrimonio estable se vuelva asfixiante, incluso sin peleas aparentes, o que un sueño antiguo, ahora realizado, parezca sin color. A eso, según Jung, se le llama desidentificación. El ego empieza a perder su trono, y con eso, el self, esa instancia más profunda y auténtica de la psique, comienza a ganar espacio. Pero eso no ocurre sin lucha. El ego resiste, quiere mantener el orden antiguo, intenta convencernos de que todo está bien, que es solo una fase. Por eso, muchas personas intentan silenciar ese llamado con distracciones, viajes, compras, redes sociales, nuevos proyectos. Pero cuanto más intentan huir, más fuerte grita el vacío. Jung decía que ese punto de la vida es como atravesar un portal invisible, un punto sin retorno. O aceptas la invitación a la transformación y te sumerges en ti mismo, o continúas representando una vida que ya no tiene alma. Aquí hay una revelación importante. No es necesario destruir todo lo que has construido. Pero sí es esencial reconstruir tu vínculo con aquello que tiene valor real para ti. No lo que los demás esperan. No lo que parece bonito. No lo que genera reconocimiento. Sino aquello que hace vibrar tu alma en silencio. A los 40, empezamos a escuchar otra frecuencia, más baja, más profunda, más verdadera. Y quien no aprende a escuchar, acaba perdiéndose en el ruido de las expectativas externas. Tal vez por eso Jung creía que esta etapa era una de las más espiritualmente potentes de la existencia. Porque es el momento en que dejamos de sobrevivir y empezamos, por fin, a vivir con conciencia. Pero esa conciencia tiene un precio, el coraje de decir no a lo que no somos, y el silencio necesario para descubrir lo que aún podemos llegar a ser. A los 40, el alma pide síntesis. Todo lo que se ha vivido, aciertos, errores, glorias y frustraciones, comienza a organizarse en un nuevo paisaje interior. Es como si el tiempo quisiera mostrarnos que no estamos empezando desde cero, sino desde otro lugar, más profundo, más lúcido, más entero. Jung veía este momento como el punto de inflexión entre la vida exterior y la travesía interior. Hasta entonces, fuimos hacia afuera. Ahora es hora de volver hacia adentro. Pero no se trata de un retorno pasivo. Es una reconquista. No es volver al pasado, es rescatar aquello que quedó sepultado bajo las exigencias del mundo. ¿Cuántas veces renunciaste a algo esencial para encajar? ¿Cuántas veces dijiste sí queriendo gritar no? ¿Cuántas partes de ti quedaron atrás en nombre de la supervivencia, emocional, financiera o afectiva? A los 40, esas partes comienzan a llamarte. Y si las silencias por demasiado tiempo, se enferman. Jung decía que gran parte de los sufrimientos psíquicos de la mediana edad surgen del abandono del alma, de vivir solo hacia afuera, de mantener estructuras muertas por miedo al cambio. Y es aquí donde el símbolo del cruce cobra fuerza. Porque atravesar los 40 no es simplemente envejecer, es cambiar de morada psíquica. Es salir de la casa del ego, construida con ladrillos de aprobación, ambición y control, y caminar hacia la casa del self, donde habitan la verdad, el silencio y la autenticidad. Pero ese camino exige algo extraño, la aceptación de lo que ya no vuelve. El cuerpo cambia, las relaciones cambian, los deseos cambian. Y resistirse a eso es aferrarse a lo que ya no sirve. Es como ponerse una ropa que ya no entra. No por orgullo, sino por miedo a salir desnudo al mundo. La desnudez simbólica de la mediana edad es, en realidad, el inicio de la libertad.
Es cuando dejamos de escondernos de nosotros mismos y comenzamos a habitarnos. Por eso Carl Jung afirmaba que la verdadera madurez no tiene que ver con la edad, sino con la disposición interior. Disposición a despojarse del personaje y caminar con honestidad hacia lo que aún puede ser descubierto. La vida comienza a los 40 porque es en ese momento cuando el alma finalmente se siente lista para ser escuchada. ¿Y tú? ¿Ya has empezado a oír lo que desde hace mucho tiempo quiere hablar dentro de ti? Quizás uno de los mayores errores de la cultura moderna sea asociar los 40 años con la pérdida de la juventud, de la belleza, de la energía. Pero Carl Jung veía lo contrario. Él creía que en ese punto comienza la ganancia más valiosa, la de la conciencia. La vida se vuelve más silenciosa, pero también más profunda. Las decisiones pasan a tener más criterio, los vínculos más significado, y el tiempo se convierte en un aliado, no más en un enemigo. A los 40, comprendemos que la prisa de la juventud no nos llevó tan lejos como prometía, que la felicidad no está en los excesos, sino en los encuentros reales, con los otros y con uno mismo, y que la libertad no está en hacerlo todo, sino en elegir lo que realmente importa. Carl Jung decía que antes de los 40 somos mucho más moldeados que moldeadores, somos hijos de las circunstancias. Pero después, podemos, por fin, ser padres de nosotros mismos. Esa es la transformación simbólica. Dejamos de vivir como hijos del destino y comenzamos a convertirnos en autores de nuestra existencia. No por vanidad, sino por conciencia de que nadie puede caminar nuestro camino por nosotros. Pero esa madurez trae un paradoxo. Al mismo tiempo que nos volvemos más fuertes, también nos volvemos más sensibles. El dolor de los otros nos toca más hondo. La simpleza de las cosas adquiere una nueva belleza. Y los silencios comienzan a decir más que 1000 palabras. Es como si los ojos se volvieran hacia adentro, y el mundo interior, antes ignorado, se revelara vasto, intenso, lleno de posibilidades no vividas. En ese proceso, Jung advertía sobre un peligro sutil, la nostalgia paralizante. La tentación de mirar hacia atrás con tristeza, creyendo que lo mejor ya pasó. Pero eso es solo una trampa del ego, que teme al cambio. El alma, en cambio, nunca piensa así. Ella sabe que la vida es cíclica, y que en cada etapa pueden nacer nuevas flores, si la tierra es preparada con atención y coraje. Por eso, a los 40, es necesario aprender a regar el jardín interior. Cuidar de la espiritualidad, de la presencia, de lo que queda después de que el ruido del mundo se silencia. Porque es allí donde la vida verdadera comienza a germinar. Jung creía que, si la segunda mitad de la vida se viviera con profundidad, tendría más sentido que cualquier juventud. Porque ya no busca probar nada, solo expresar lo que es. Y esa expresión, cuando es verdadera, se convierte en la forma más pura de libertad. Hay un momento en que miramos hacia atrás y comprendemos que todo lo que creíamos que era el camino, en realidad, era preparación para el verdadero camino. Carl Jung afirmaba que la mediana edad es el momento en que el alma comienza a pedir integridad. Ya no más éxito, ya no más aceptación, ya no más velocidad, sino integridad. Una vida vivida por completo, con profundidad, verdad y propósito. Es por eso que muchos, en esta fase, cambian de profesión, terminan relaciones, inician nuevos proyectos, redescubren pasiones olvidadas. No porque se hayan vuelto locos, sino porque finalmente despertaron. La persona, esa máscara social que usamos para adaptarnos, comienza a perder fuerza, y el self, nuestra verdad esencial, empieza a emerger con más claridad. Jung explicaba que este movimiento interior es tan intenso que, si se ignora, puede generar enfermedades físicas y psíquicas, porque el alma ya no soporta vivir bajo disfraces. Por eso, la escucha se convierte en un acto sagrado. Escuchar los deseos que antes fueron silenciados, escuchar el cuerpo que habla lo que la boca no se atreve a decir, escuchar el silencio, ese que solo aparece cuando apagamos el ruido exterior. Es en esta escucha que encontramos el eje, ese lugar interno donde ya no necesitamos fingir, donde somos, por fin, lo que somos. Jung decía que para vivir esta verdad es necesario dejar morir lo que ya cumplió su papel. Pero la muerte simbólica asusta. Asusta porque nos han enseñado a acumular, a mantener, a no soltar. Solo que a los 40, la vida nos obliga a desaprender.
Es como un árbol que en otoño suelta sus hojas sin resistencia. No porque esté enfermo, sino porque sabe que para florecer nuevamente es necesario dejar caer lo viejo. La segunda mitad de la vida no es decadencia, es madurez. Es la etapa en la que el fruto comienza a revelar su sabor más dulce, pero solo si ha pasado por todas las estaciones. ¿Te has dado cuenta de cómo los ojos de las personas más vividas, algo que los jóvenes aún no poseen, es una calma que no viene de la ausencia de dolor, sino de la aceptación del dolor como parte del camino? Es una sabiduría que no se enseña, solo se vive. Y eso es lo que Carl Jung veía como el gran don de la mediana edad, la oportunidad de vivir con presencia, de estar en el mundo sin necesidad de perderse en él. La vida comienza a los 40 porque es cuando empezamos a encontrarnos. A los 40 aprendemos a valorar cosas que antes parecían pequeñas: el silencio de la mañana, la conversación con quien nos escucha de verdad, la comida sencilla hecha con calma, el cuerpo que aún se mueve a pesar de sus dolores, el tiempo que ya no puede ser desperdiciado con prisas. Carl Jung decía que en la segunda mitad de la vida, el alma busca sentido. Y el sentido no está donde solía estar. No está en las promesas de la juventud, ni en las conquistas que llenaban los ojos de los demás. Está en lo invisible que sustenta lo visible, en la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, en la libertad de ser lo que somos sin necesidad de probarlo. Sin embargo, esta libertad exige una entrega. Porque vivir con sentido es abrirse al control, es aceptar que no todo cabrá en el plan que el ego creó y que algunas cosas y personas necesitarán quedarse atrás. No es tristeza, es madurez. Jung veía este momento como un rito de paso espiritual, el punto donde dejamos de ser comandados por las exigencias sociales y comenzamos a escuchar las exigencias del alma. Pero atención, este despertar no viene desde afuera. No hay gurú, libro o maestro que pueda entregarte este punto de giro. Es silencioso, interno, muchas veces solitario, y por eso mismo, sagrado. Es cuando miramos hacia dentro y decimos: basta, ya no puedo vivir una vida que no es mía, y a partir de este momento todo cambia, aunque por fuera parezca igual, porque por dentro algo se alinea. Jung llamaba esto un centro renovado, un punto de equilibrio interior donde el pasado y el futuro dejan de pelear y donde finalmente podemos habitar el presente. Es allí donde comienza la cura, no como una reparación, sino como una integración. Todas las partes que rechazamos en nosotros comienzan a reconciliarse, y esta reconciliación no nos hace perfectos, nos hace enteros. A partir de ahí, la vida deja de ser una carrera y se convierte en un viaje más lento, más denso, más verdadero. Y quien tiene el coraje de atravesarlo descubre que lo mejor de la vida no quedó en el pasado, está justo aquí, en el ahora, esperando por ti. ¿Te has dado cuenta de cómo los ojos de quienes han vivido de verdad llevan una luz diferente? No es la luz de la ilusión, es la luz de quienes enfrentaron sombras y aún así eligieron seguir. Carl Jung sabía que la vida, a partir de los 40, dejaba de ser una vitrina y pasaba a ser una excavación, no para encontrar algo nuevo, sino para rescatar lo que siempre estuvo allí, cubierto, ignorado, olvidado. Sin embargo, esta excavación es lenta y a veces dolorosa, porque cada capa que retiramos revela un pedazo de la verdad y no siempre estamos listos para verla. Por eso tanta gente resiste, finge que todo está bien, llena el vacío con distracciones, pero en el fondo sabe que falta alma en lo que vive. Jung decía que la enfermedad, la angustia y la crisis emocional en la mediana edad son muchas veces el grito del alma pidiendo ser escuchada. No es locura, es sabiduría intentando emerger, y cuando finalmente escuchamos algo comienza a reorganizarse, no fuera, sino dentro, no en el calendario, sino en la conciencia. Las certezas absolutas se convierten en preguntas sinceras, las opiniones duras adquieren matices, las heridas antiguas se transforman en portales hacia nuevos significados. Así es como el ser humano madura, no por el acumulado de respuestas, sino por la profundidad de las preguntas que aprende a hacer. ¿Quién eres cuando ya no necesitas probar nada? ¿Qué amas cuando nadie te ve? ¿Qué susurra tu alma cuando el mundo guarda silencio? Estas son las preguntas que la vida a los 40 nos invita a hacer, no para destruirnos, sino para liberarnos de lo que nunca fue realmente nuestro. Carl Jung lo sabía, se necesita coraje para mirar atrás sin culpabilidad, mirar hacia adelante sin angustiarse y permanecer en el ahora sin huir, pero es en este coraje donde reside el nuevo comienzo.
La vida no comienza cuando todo está resuelto, comienza cuando aceptas que nunca todo estará listo y aún así decides vivir con integridad. ¿Estás listo para este nuevo comienzo o todavía estás esperando el permiso de un mundo que nunca entendió quién eres? Tal vez ahora sea el momento, no porque sea demasiado tarde, sino porque por primera vez estás verdaderamente listo. Llegar a los 40 no es el fin de un ciclo, es el despertar para el ciclo más auténtico de la existencia. Carl Jung veía esta etapa como la oportunidad de abandonar los moldes y finalmente comenzar a vivir como obra, ya no como réplica de expectativas, sino como expresión singular del alma. Es aquí cuando dejamos de medir la vida con la regla de los demás y comenzamos a orientarnos por una brújula interior más sensible, más afinada, más verdadera. La belleza de vivir con madurez está en comprender que ya no necesitamos tanto para ser más, menos ruido, más silencio, menos carrera, más presencia, menos deseo de ser notado, más deseo de ser entero. A los 40, las relaciones cambian, buscamos más profundidad, menos rendimiento, queremos conexiones que respeten el tiempo, el cansancio, los silencios y no solo las sonrisas. El trabajo cambia, dejamos de correr tras títulos y comenzamos a buscar significado. El cuerpo cambia, pero en lugar de combatirlo, aprendemos a escucharlo como un templo, y el alma comienza a manifestarse con más claridad en los sueños, en las intuiciones, en los encuentros que parecen casualidades pero no lo son. Carl Jung decía que el verdadero sentido de la vida comienza a revelarse cuando dejamos de huir de la sombra y comenzamos a integrarla, cuando dejamos de perseguir ideales y comenzamos a acoger lo que ya somos. Esta integración no nos hace perfectos, nos hace enteros, y ser entero es tal vez la experiencia más sagrada que podemos vivir, porque a partir de ella todo cambia. La forma en que escuchamos, cómo amamos, cómo caminamos. La prisa desaparece, la profundidad se instala, y ahí es donde la vida comienza, no a los 40 por el número, sino porque en algún punto del camino te permites dejar de sobrevivir y decides finalmente vivir con presencia, con coraje, con alma. Y si has llegado hasta aquí, tal vez ya hayas sentido ese llamado, entonces sigue, no hay más tiempo que perder con lo que no te hace vibrar. La vida te espera, no allá afuera, sino ahí dentro, donde todo comienza. Si en algún momento de este video sentiste algo despertando ahí dentro, una memoria, un coraje dormido, un deseo de recomenzar, tal vez esa sea la señal de que ya estás, sí, siguiendo el camino correcto. A los ojos del mundo, puede parecer solo otra edad, otra fase, pero a los ojos del alma, es el despertar de una nueva escucha, un silencio lleno de significado. Si esta escucha resonó dentro de ti, comparte este video con alguien que también esté sintiendo este llamado, incluso si no puede ponerlo en palabras. A veces, es precisamente una compartición como esta lo que enciende una luz donde todo parecía oscuro. Y si deseas compartir lo que tocó más profundo en ti, los comentarios están abiertos. Son un espacio de encuentro, entre quienes ya han pasado por esto, quienes están en medio del proceso, y quienes han decidido, ahora, dar el primer paso. Tu presencia aquí tiene peso, tiene valor. Le da sentido a todo esto. Entonces, si este contenido te tocó de verdad, deja el like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque este viaje recién comienza y será aún más profundo de aquí en adelante.